Un lindo y hermoso lunes, segundo día de la semana. Y hoy con este hermoso título, Dios es lento en airarse. Esto es lo bueno de nuestro Dios. Esto es lo que nos trae paz y podemos muchas veces entender en esa lentitud de Dios lo mal que hemos hecho. Y en ese camino de lentitud del Señor, de que su ira no venga, es donde aprovechamos para cambiar y poder renovar nuestros votos o poder en sí buscar un cambio de nuestro trato y nuestra vida. Bueno, quiero una vez más aprovechar, quizás ya lo hiciste, quizás ya lo lograste, el poder depositar esa ofrenda dadivosa para consagrar en sí tu vida y poder lograr consagrar a otros para la vida del Señor. Hoy estamos en este hermoso teletón y que tú estarás viendo directamente en vivo para poder aportar tu ayuda. Así es de que esperamos en el Señor de que si no has podido comunicarte a nuestras oficinas aquí en Perris, pues tú puedas buscar también a través de nuestras oficinas una iglesia por ahí cerca de tu área o mandar ese sobre aquí para que sea depositado en unos de estos contenedores, de estas cajitas para el cierre que va a ser el día del Teletón. Te invito, aproveche este momento. Quizás es el día que tú puedas apoyar y ayudar. Pastor. Pastora, queremos mostrarle nuestros sobres a los hermanos, como dijo el pastor ya. Mande a pedir su sobre a nuestro ministerio y se lo van a hacer llegar a su domicilio. Si usted está en alguna ciudad cerca de nuestras iglesias, llame al ministerio, nosotros personalmente lo vamos a hacer llegar, pero no se quede fuera. La mejor inversión que usted puede hacer aquí es invirtiendo para el reino de los cielos. ¿Cuáles son su ganancia? La ganancia de almas. Hagamos tesoros, pero no aquí. Hagamos tesoros en el cielo. Pastor. Amén. Gracias. Pues bien, vamos entonces a la oración, pastor, para dar inicio a este día lunes. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, y gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de continuar, Señor, hoy día con el estudio de la escuela sabática. Bendito Dios, te pedimos y te rogamos que permitas que tu Santo Espíritu, Señor, sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, vemos que a través de la palabra de Dios dice que, hermanos, que Dios se enoja ante el mal porque Él es amor y tan compasivo que sus profetas bíblicos lo consideran demasiado misericordioso. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y vemos, hermanos, en el libro de Jonás, cuando el Señor envió a Jonás a la ciudad de Nínive, vemos la reacción de Jonás. Que Jonás sabía que Dios era misericordioso y reveladora en dos aspectos principales. En primer lugar, nos muestra la dureza de corazón de Jonás. Odiaba tanto a los asirios por lo que habían hecho a Israel que no quería que Dios le mostrara misericordiosa. Pero la pregunta es, ¿nosotros qué somos, hermanos, para no ser misericordiosos o para no obedecer a Dios? Nosotros no somos nadie para prohibirle a alguien que conozca de Dios o contradecir a Dios. Quiero que, hermanos, que me acompañen al libro de Jonás, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Dice, pero Jonás se apesumbró en extremo y enojase. Y oró a Jehová y dijo,
ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 3, perdón. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Interesante, hermanos. Los que conocemos la historia de Jonás, vemos, hermanos, que Jonás había sido enviado a predicar la palabra de Dios a una ciudad corrompida por el pecado. ¿Y qué hizo Jonás? En lugar de obedecer a Dios, se escondió. Encontró un barco, compró su boleto y se fue. Mientras partía su destino al cual él había pagado su boleto, dice que sucedió una tempestad grande en el mar. Y el barco dice que casi se hundía. Lo interesante es que Dios le llevó a un lugar donde tenía que predicar el evangelio. Y lo interesante, pastor, que dice la historia de Jonás, que cuando él llegó, casi la mayoría de gente se convirtió, y los animales mismos ayunaban. Interesante, ¿verdad? Pero la historia, pastor, en realidad es importante en el aspecto de cómo este profeta, él sabía quién era Dios y cómo era Dios. Él lo entendía como tú y yo hoy podemos decir a un incrédulo, yo conozco a Dios, ¿verdad? Y para él, pues, se declaró y se conocía que Jonás era un profeta de Dios. Por eso, sí, a ver si podemos ver de nuevo esa cita de Jonás 4, del 1 al 4, para poder comprender y detallar un poquito las palabras de Jonás. Y entender lo que Jonás estaba buscando. Que hoy en día yo creo que hay muchos que buscan el ensalzamiento. Jonás capítulo 4, versículos del 1 al 4. Es lo que leímos hace un momento. Miren. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué buscó? Dice. Y sí, el que estaba. Y oró a Jehová. Vean, todavía. Invocó el nombre de Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, ya había tenido una conversación con Jehová. Ya había hablado con Jehová, quizás diciendo, no voy a ir, no. Es que a Nínive destrúyela, acábalo. Son pecadores, estos hicieron mal a tu pueblo. No, a él no le vas a dar oportunidad. Y yo menos me voy a prestar para ir. Y luego dijo, por eso me precaví, vean, me preparé, huyendo a Tarsis. O sea, yo no iba a hacer lo que tú dices. ¿Por qué? Porque dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿De qué se arrepiente Dios? De alguien. Dios no se arrepiente porque está mal lo que voy a hacer. No. Dios se arrepiente en el momento de que había dicho que iba a ejecutar y que iba a hacer algo. Se arrepiente mientras el pecador se arrepienta de su falta. Y Dios sabía que Nínive necesitaba un anuncio, el por qué se le iba a destruir. Y Dios sabía que Nínive en su momento, escuchando ese mensaje, se iba a arrepentir. Pero Jonás también lo sabía. Pero Jonás lo que no quería era que lo fueran a marcar como un profeta chismoso, falso. Por eso él dijo, no, yo conozco lo que tú eres y tú me vas a hacer quedar mal. Ahora, miren lo que dice el siguiente versículo, el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, ruego, fíjense hasta dónde llegó Jonás. Mejor
acaba conmigo, mátame, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, de pasar vergüenzas con este pueblo, cuando yo llegue y les anuncie que tú lo vas a destruir y no lo vas a destruir porque quizás se van a arrepentir y entonces pues yo voy a quedar mal. El orgullo. ¿No te has visto así alguna vez? ¿No has visto que muchas veces tú quieres algo con una persona, pero la persona, en vez de pasarle algo, le surge algo mejor? Y parece como que cae tu semblante. Este era Jonás. Así era. El versículo 4. Miren cómo dice. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, pocas palabras, Jonás, ¿quién te da la vida? ¿Quién es el que te guía? ¿Quién es el que te sustenta? ¿No soy yo tu Dios? Y bueno, la historia tú ya la sabes, después la calabacera y no sé qué más. Así es de que ese es mi desarrollo de este Jonás. Mire, Pastor, adelante. Pastor, ¿me permite leer lo que dice la sierva del Señor? A ver. Mire, en Profetas y Reyes, página 202 y 203. Dice, cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debiera haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios. Pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerase falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Pero al notar la compasión manifestada por Dios hacia los arrepentidos ninivitas, Jonás se apresedumbró en extremo. Enojase, preguntó al Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Jonás 1, 4, 1 al 2. Perdiendo de vista los intereses ajenos y dominado por el sentimiento de que era preferible morir antes que ver sobrevivir a la ciudad, exclamó en su desconformidad. Ahora pues, oh Jehová, ruego que me mates porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cuántos de nosotros no estamos haciendo lo que el mismo Jonás hizo? Sí, o sea, en verdad que esto nos lleva a nosotros buscar de una manera ayudar al pecador, no a seguir con el pecado, no, sino buscar la manera de su arrepentimiento. Y eso fue precisamente lo que el Señor hizo con Jonás. Lo quiso mandar al lugar donde toda una nación iba a perecer. ¿Por qué? Por falta de su pecado. Pero Jonás tenía tantas malas ideas de ese pueblo que había sido uno de los golpeadores a sus naciones, que él dijo, Señor, haz tú con ellos lo que tengas que hacer, pero yo mejor me voy para otro lado. Mejor acábalo. ¿Qué nos lleva a esto con lo que dijo Jesús allá en el libro de San Mateo, en el capítulo 10 y versículo 8? Miren cómo Jesús habló en ese tiempo, en el Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 10, versículo 8. ¿Cómo lo dijo el Señor? Dice ahí, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? ¿Da de qué? De gracia. ¿Ahora entiendes? Esta forma de cual nosotros hoy en día podemos aliviar un corazón enfermo espiritualmente. Dios nos quiere usar para ese propósito. Y si nosotros hemos recibido por amor de Dios, por la gracia del Señor, esta curación, porque enfermos estábamos,
también estábamos sumidos en el vicio, en todo aquello que a Dios no le agradaba. Ahora conocemos a Dios. Ahora sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ¿por qué no traspasar y dar a conocer a otros esa gracia que Dios hizo con nosotros? Ese perdón, y que nos sentimos perdonados por Dios. Que realmente hemos entendido, quizás no plenamente, el amor infinito de Dios por mí como pecador. Y que Dios lo que busca simplemente que hoy en día, que la gracia del Señor me abraza, me apapacha, pues alejarme del pecado y buscar y vivir en santidad. ¿No te gustaría compartir este amor? Así es como Dios encomendó a Jonás para que fuera a Nínive y que se arrepintieran de sus pecados. Y miren, más rápido que Jonás, empezaron aún a ayunar hasta los mismos animales. Así es que a veces nos sorprende cómo gente que apenas escucha y hace lo mejor que nosotros. Y a veces de ahí puede despertar el celo, la envidia. Y es así como muchas veces ahora nosotros que conocimos primero el amor de Dios, más bien nos estamos alejando que entrando a acercarnos a los pies de nuestro Señor. ¿Tenía algo, hermano Raúl? Pastor, no sé si me permite leer otra. Claro, adelante. Mire lo que dice la sierva del Señor. Dice, la lección enseñada a Jonás es para los mensajeros que Dios envía hoy. Amén. Cuando las ciudades de las naciones necesitan tan ciertamente conocer los atributos y propósitos del verdadero Dios, como los nivitas del antaño. Los embajadores de Cristo han de señalar a los hombres el mundo más notable, que se ha perdido mayormente de vista. Según la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la única ciudad que subsistirá en aquella cuya artífice y constructor es Dios. Con el ojo de la fe, el hombre puede contemplar el umbral del cielo, inundado por la gloria del Dios viviente. Mediante sus siervos, el Señor Jesús invita a los hombres a luchar con ambición santificada para obtener la herencia inmortal. Les insta a hacerse tesoros junto al trono de Dios. Y esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 204 y 203. Fíjese, pastor, lo interesante de esta lectura. Hoy en día nosotros vemos a través de la política cómo se está manejando todo. Muchos felices, otros tristes de este país, y que en realidad sabemos a través de la profecía que este país Dios lo abrazó, Dios lo guió como al pueblo de Israel, un país pequeño. Pero hoy estamos viendo cómo el protestantismo está abrazándose con el poder político. Y vemos todo lo que está pasando. Vemos la agenda que se tiene. Y yo quiero aprovechar ahora porque en realidad, hermanos cristianos, que hoy en día dicen ser cristianos, va a haber una violación al decálogo santo de Dios, a los mandamientos del Señor. En esta agenda, ahí está ya puesta. Y sí, me gustaría recordarles que estén atentos, que lean su Biblia y que ustedes, el Espíritu del Señor, los pueda despertar. Porque esta agenda va a traer mucho dolor y sufrimiento al pueblo de Dios. Pero allí es cuando vamos a ver, en realidad, o van a sentir muchos la ira de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que enoja al Señor, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron, y ahora lo bueno lo usan para cargar lo malo a un pueblo santo
que cumple con los mandamientos de Dios y está llevando a cabo la ordenanza que Dios pidió. Así es de que estate preparado y ve viendo que un día, el día del Señor, se quitará a través de la unión del poder político con el poder protestante de este país. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén. Nuestro Javier, pastor, le damos.